Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Brenda Anaí Sánchez Vasconcelos. Soy estudiante de la UNAM en la FES Cuautitlán. Me encuentro en la carrera de Administración en la asignatura de Finanzas Corporativas y el día de hoy vamos a abordar el tema de fuentes de financiamiento a largo plazo. A continuación, nuestro índice de contenido. Tenemos una introducción donde explicamos qué son las fuentes de financiamiento. Enseguida explicaremos los diferentes tipos de financiamiento con capital contable, en obligaciones, en préstamos bancarios, otros tipos de financiamiento y finalmente tenemos una breve conclusión. Las fuentes de financiamiento a largo plazo son recursos que las empresas o individuos obtienen para financiar proyectos, activos o expansiones que requieren pagos y compromisos extendidos en el tiempo. Generalmente estos son a más de un año. Estas fuentes nos van a permitir financiar grandes inversiones sin necesidad de recurrir a fondos propios. Es decir, a veces la organización no cuenta con los fondos suficientes para invertir en el proyecto que tenemos en mente. Son fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa, ya que permite la adquisición de activos, expansión de operaciones y el desarrollo de proyectos estratégicos, sin comprometer los recursos de corto plazo. Estas fuentes incluyen diversas opciones que van desde la aportación de capital propio hasta el endeudamiento externo y otras alternativas innovadoras. Entre estas opciones existe el financiamiento contable, que nos va a permitir que la empresa obtenga fondos a través de la emisión de acciones y la reinversión de utilidades, evitando así la adquisición de la deuda, pero diluyendo la propiedad. Por otro lado, tenemos el financiamiento en obligaciones. Son como los bonos corporativos y las obligaciones convertibles que nos van a ofrecer una forma de captación de recursos sin ceder el control de la empresa, aunque comprometen un poco el flujo de efectivo mediante pagos de intereses. Esta opción es muy buena, pero no es mi favorita. Tenemos otra opción que son los préstamos bancarios, lo cual ofrecen un capital mediante acuerdos con instituciones financieras y pueden estar respaldados por bienes o activos. Este financiamiento incluye créditos hipotecarios, líneas de crédito y es muy común en proyectos de gran escala debido a la estabilidad y respaldos de los bancos. Por eso es muy importante crear un buen historial como organización, porque así siempre nos van a dar preferencia. Además de estas opciones, existen otras fuentes de financiamiento que brindan alternativas flexibles y adaptadas a distintas necesidades, como el leasing financiero, el capital de riesgo y el financiamiento gubernamental. Bueno, a continuación entraremos a más detalles acerca del financiamiento con capital contable. También es conocido como capital propio o patrimonio. Este es el valor neto de los activos de una empresa después de descontar sus pasivos. Financiarse con capital contable significa obtener recursos de los propietarios o accionistas, ya sea a través de... Existen tres opciones. Vamos a explicar la de emisión de acciones. Esta es emitir acciones nuevas que permiten a la empresa obtener fondos sin asumir una deuda. Los accionistas reciben una participación en la empresa y por lo tanto el derecho a dividendos. Como segunda opción tenemos las acciones preferentes. Las empresas emiten acciones preferentes para captar recursos, otorgando a los inversionistas el derecho a recibir dividendos antes que los accionistas comunes. Y por último tenemos la retención de utilidades, donde las empresas pueden reinvertir sus ganancias en lugar de distribuirlas como dividendos. Esta opción no genera deuda ni interés y permite financiar el crecimiento usando recursos internos.
La ventaja de esta opción es que no se asume deuda ni pagos de intereses. Sin embargo, puede diluir el control de las acciones actuales. Esta no es la favorita de muchos accionistas porque pues a lo mejor ellos necesitan ver sus ganancias y pues a lo mejor no todos los accionistas van a estar de acuerdo, pero esta es muy buena opción para la empresa. Por otro lado, podemos encontrar financiamientos en obligaciones. Las obligaciones son instrumentos de deuda en los que una empresa se compromete a pagar a los inversionistas el principal más un interés en una fecha específica. Son similares a los bonos y nos van a permitir a las empresas financiarse sin perder el control accionario. Igual aquí en esta opción tenemos varios tipos de obligaciones comunes. Comenzaré explicando la obligación simple. Son instrumentos de deuda sin garantías específicas, donde la empresa promete el pago de un rendimiento fijo o variable. Tenemos las obligaciones convertibles, que estas nos van a ofrecer a los tenedores la opción de convertir su inversión en acciones de la empresa en el futuro, lo cual es un poco atractivo si la empresa tiene perspectivas de crecimiento, tiene una visión a largo plazo. Y por último, voy a explicar las obligaciones subordinadas. Estas se colocan en una posición inferior en caso de liquidación, es decir, se pagan después de cubrir otras deudas. En este tipo de financiamiento vamos a encontrar ventajas, pero también una desventaja. Como ventaja, tenemos que nos van a permitir grandes cantidades de financiamiento, pues cuando el proyecto es muy caro o no tenemos nada de capital para invertir. Y también vamos a contar con flexibilidad en los plazos y tipos de interés. Sin embargo, como desventaja, tenemos que implican un compromiso de pago y en algunos casos la obligación de ofrecer garantías. Es decir, pues no sé, algunos hipotecan algunas de sus terrenos, de sus pertenencias y pues es un poquito arriesgado. También nos vamos a encontrar con financiamientos en préstamos bancarios. Estos son una de las fuentes más comunes de financiamiento a largo plazo, pero no solamente en organizaciones y empresas, sino también lo ocupan mucho las personas físicas, como por ejemplo sus familiares, que son cercanos, sus padres, amigos, conocidos, incluso hasta ustedes mismos. Yo creo que ya han tenido algún crédito o algún financiamiento donde, no sé, por ejemplo, sacan un teléfono y lo sacan en un financiamiento. Y por lo regular, estos financiamientos son de 2 a 3 años, depende lo que nosotros podamos dar. Pero esto sí debe de ser muy cuidadoso porque hay veces en las que nosotros nos excedemos y no somos muy conscientes de lo que pedimos. Entonces perdimos cierta cantidad que decimos, no, pues son pagos pequeños, ¿no? Pero no, o sea, son pagos que nosotros debemos ser conscientes que tenemos el poder de pagarlo, que ese dinero lo vamos a tener a la fecha de corte, porque si nosotros pedimos un préstamo por cierta cantidad y por cierto interés, pero siempre y cuando pagando en una fecha, va a estar bien porque pues ya somos conscientes de que tenemos que pagar cierto y que pues genera un interés. Pero si nosotros nos vamos atrasando en nuestros pagos y no cumplimos con las fechas, este se va a ir alargando, va a ser mucho más dinero lo que vamos a pagar, mucho más tiempo y pues entre bancos se chismorrean, se comunican, es como una clasificación de cliente entre el que paga bien, el que paga más o menos y el que de plano no paga. Entonces de eso depende que nos vayan abriendo las puertas o nos vayan cerrando las puertas. Entonces sí debemos de ser muy cuidadosos y ser muy conscientes
de este tipo de financiamientos. Este tipo de financiamientos son otorgados por bancos o instituciones financieras y suelen tener plazos superiores a 1 año, pudiendo extenderse hasta 10 o más según el acuerdo. Voy a explicar las 3 clasificaciones que hay dentro de estos financiamientos. Existen los préstamos hipotecarios. Estos son préstamos a largo plazo garantizados por bienes inmuebles. Se suelen usar para financiar adquisiciones de propiedades y tienen tasas de intereses relativamente bajas. Por otro lado, nos vamos a encontrar con los préstamos quirografarios. Estos no requieren garantías, pero la entidad financiera evalúa la solvencia y la capacidad de pago de la empresa. Es lo que les decía anteriormente, que es como que las mismas empresas o los mismos bancos hacen un estudio de, pues sí, de qué tan buen pagador eres y qué tantos. Ellos tienen, si nosotros vamos a pedir un financiamiento, ellos nos pueden pedir hasta estados financieros donde comprueben ingresos, ventas, utilidades, porque eso es la manera de ellos cuidarse y respaldarse y decir, perfecto, sí me puede pagar, pero solamente le voy a pedir cierta cantidad, ¿no? A lo mejor nosotros vamos por mucho más, pero dicen, no, porque pues no me puedes pagar eso, ve tus ventas, ve tus ingresos. Entonces aquí es donde entra ese tipo de estudios. Y por último tenemos los préstamos con tasa fija o variable. Estos préstamos pueden tener una tasa fija constante durante todo el plazo o una tasa variable que fluctúa con el mercado. En este tipo de financiamiento vamos a encontrar algunas ventajas, y es que los préstamos bancarios ofrecen montos significativos de financiamiento y pueden adaptarse a las necesidades de la empresa. Sin embargo, implican el pago de intereses y en muchos casos garantías. Existen otras fuentes de financiamiento. Estas son otras alternativas de financiamiento que no se encuentran dentro de las fuentes tradicionales. Entre ellas tenemos el leasing financiero. Es una empresa que alquila activos a largo plazo con opción de compra al final de contrato. Esta es útil para obtener equipos o maquinarias sin pagar grandes cantidades. También tenemos el capital de riesgo. Los fondos de capital de riesgo invierten en empresas con alto potencial de crecimiento. A cambio de financiamiento, los inversionistas suelen tener una participación accionaria. Es decir, voy a poner de ejemplo a Sharpie. Esta es una empresa que se dedica a escuchar y a dar seguimiento a las ideas innovadoras que las personas crean, pero no tienen el capital suficiente para expandir su negocio. Y esto lo que hace es invertir, poner el capital porque me gusta tu idea, porque te veo potencial de crecimiento, porque te puedo colocar en otros mercados, te puedo abrir puertas, pero no cuentas con el capital. Entonces lo que yo hago es, te voy a dar capital para que crezca tu negocio, pero quiero el 10% de acciones. Entonces ahí es cuando entra este tipo de financiamiento. Ambas partes se recompensan porque una parte te ayudó a crecer, te dio las herramientas que necesitabas a cambio de recibir acciones de tu empresa. Otras fuentes de financiamiento son el capital privado. Este es muy similar al capital de riesgo, pero enfocado en empresas más establecidas que requieren financiamiento para expansión o reestructuración. Pero pues este ya no se arriesga tanto, ya se va más en las empresas que ya están más formadas, más establecidas, que pues a lo mejor igual tienen buenas ideas, ya están
medio pequeñas, pero pues ya tienen una visión, ya tienen objetivos claros, metas, y ya está más formada la microempresa. Ya no se arriesgan tanto a personas que a lo mejor tienen la idea, pero pues no tienen nada hecho. Y otra opción serían las subvenciones y ayudas gubernamentales. En algunos casos, los gobiernos o instituciones ofrecen financiamiento o subvenciones a largo plazo para proyectos que aporten beneficio a la sociedad, como en investigaciones, desarrollo, sostenibilidad, etcétera. También, como otra fuente de financiamiento, está el colectivo, donde las empresas pueden recaudar fondos directamente del público mediante plataformas en línea. Esto ya es más común en proyectos creativos y empresas emergentes. Quisiera agradecer muchísimo su atención. Esto es todo de mi parte. Espero que haya quedado claro el tema y que les haya gustado. Muchas gracias.